donde estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte. La expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos. En Así Estamos, lo valioso es tu opinión. Comenzamos. Del Río es pura diversión. Estás viendo Así Estamos. Bienvenidos, así estamos. Qué gusto saludarles en este 4 de mayo, viernes, terminando la semana, con mucha información que analizar, pero temas en los que quizás para hoy son dos. La elección de magistrados de la Corte Suprema y cómo va este proceso. Viene al programa Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y vamos a hablar de las valoraciones, de lo que se espera y cómo ha estado resolviendo el CNJ y lo que se espera en la Asamblea Legislativa para ese que es un tema muy importante. Y el otro, que ha sacudido las redes sociales y ha sacudido la opinión, incluso internamente en nuestro equipo de producción, gran debate sobre lo que se dice. Se aprueba la construcción y más bien la utilización de los 32 millones de dólares que la Asamblea Legislativa aprobó allá por 2015 para un edificio nuevo del órgano de Estado. El alcalde Bukele que dice, no podemos permitir que se construya ese edificio porque primero debe construirse el edificio del Hospital Rosales. Bueno, se genera la discusión sobre todo esto. Hemos tenido puntos encontrados, nuestra parte de producción que está alimentando la página publicaba una situación, yo tengo otra visión. Bueno, vamos a debatir sobre eso si les parece, porque creo que es muy importante este tema, muy importante porque nos pone en la perspectiva de lo que nos ofrece por hoy la política salvadoreña. Y vamos a hablar de eso. Marina, bienvenida, qué gusto saludarle. Don Rafael Domínguez, buenas tardes, feliz viernes ya. Ya hemos llegado al final de la semana, una semana muy bonita, tuvimos un descanso entre medio para aquellos que trabajamos de jornadas largas, sentimos rico este descanso, pero bueno, ya venimos en el descanso del fin de semana y qué bueno que para este día traigamos esos temas tan interesantes que, como usted lo dice, hemos tenido un pequeño debate entre nosotros y eso es bueno porque enriquece el contenido de lo que vamos a compartir con nuestros televidentes y de forma muy especial. Antes que nada, creo yo que el tema que viene no es con tintes personales, sino que es un análisis que necesitamos desarrollarlo para el bien de la sociedad y de nosotros mismos. Por lo tanto, pedimos respeto en los comentarios. Queremos ser y leer todos los comentarios, pero si ya van con palabras mayores, ya saben lo que va. Exacto. Ahora, es importante porque, mire, nos venden los políticos un mundo maravilloso, pero que incluso nos hace pelear entre nosotros, cuando lo que al final debemos de comprender es que somos nosotros los que pagamos toda la fiesta y somos los que ni estamos convidados al baile, ni terminamos comiendo las boquitas que reparten en la fiesta, ¿verdad? Pero hasta nos ponen a pelear entre nosotros. Pero vamos a hablar de eso en breve porque son los dos únicos temas que traemos para hoy. Y para comenzar nos vamos al libro de Proverbios como siempre, y en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 8 dice: como pájaro errante lejos de su nido, es el hombre errante lejos de su hogar. Pues con esto comenzamos, Marina. Mire, vamos a ocupar la pizarrita antes que nada. Yo traigo esa duda creo que sí, vamos a explicar algunas cosas. Pero vayamos al meollo del asunto. La Asamblea Legislativa ha comenzado esta nueva legislatura
poniendo en el tapete de la discusión la austeridad. Aparece el tema del reparto de oficinas, que lo comentábamos ayer, que no hay, que sí, que hay unas que ponerle chapa porque no las quieren devolver. Y Norman Quijano, como nuevo presidente de la Asamblea, empieza a poner en el debate la construcción del nuevo edificio. Ese edificio, según las evaluaciones técnicas, en los terremotos del 2001 ha quedado estructuralmente dañado. Gracias a Dios, no ha sido, según lo dice el mismo presidente de la Asamblea y los estudios técnicos, una catástrofe, porque hemos tenido sismos muy fuertes en este último tiempo. Pero estamos hablando de 2001 a 2018. Han pasado ya 10 años. Y ese edificio sigue en las condiciones de daño estructural peligrosas. En 2015 se aprobó un crédito por 32 millones, pero no se ha ocupado. 2015 a 2018, 3 años de un crédito aprobado no utilizado para un edificio nuevo. El presidente de la Asamblea dice, no, esto no puede ser, debemos ya hacer un nuevo edificio, porque no solo ya no cabemos, no tienen las condiciones, etc. Y viene el alcalde de San Salvador y reacciona políticamente con una maniobra de espadachín habilidoso y dice, yo no permitiré que se construya ese edificio mientras no se construya el nuevo edificio o se invierta en el Hospital Rosales. Ok, esto es parte también del histórico más reciente, donde Arena le ha negado los votos a ese préstamo de 170 millones que incluye una inversión para el hospital. Entonces se pone políticamente el forcejeo y empieza todo el mundo a hablar de esto. Veamos lo que tenemos de información. Estamos poniendo nada más el contexto. Pues la Junta Directiva de la Asamblea, después de este zipizape, decidió ya la nueva, en la primera reunión de Junta Directiva, aprobar que se use el dinero ya aprobado en 2015 de 32 millones de dólares para financiar la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces, son 32 más 8 que tiene que poner la misma Asamblea de su presupuesto regular, anda entonces en los 40 millones de dólares el edificio. Norman Quijano dice que ya hay un presupuesto, que hay una asignación, que incluso ya se están pagando parte de los intereses o lo que genera este préstamo aprobado y no se ha ejecutado. Quijano recordó que la Asamblea tiene este crédito y que todo el mundo sabe que el edificio tiene serios daños estructurales que lo vuelven peligroso. Según los planes, el nuevo edificio serviría para albergar solamente las oficinas de los diputados y las sedes de los partidos. No se trata de un nuevo hemiciclo, o ¿cómo le llaman a eso? Sí, ¿verdad? Donde se reúnen los diputados a las sesiones plenarias, sino solamente la parte administrativa. Un informe encargado por la Junta Directiva y elaborado por el ingeniero Héctor David Hernández, una persona experta en el tema estructural, dijo que el edificio necesita un refuerzo, pues como se encuentra tiene riesgo de colapso. ¿Cuánta gente hay hoy en la Asamblea? Más o menos 3,000 empleados, o sea, que pasan más tiempo que los mismos diputados ahí. Ok, pero ¿qué pasa del otro lado? El préstamo del Hospital Rosales. Nadie puede desconocer que el Hospital Rosales y el sistema de salud necesita más inversión, pero estamos hablando de un préstamo que no se ha aprobado porque dentro del contexto del endeudamiento del país era seguirle cargando préstamos y préstamos al estado de las finanzas públicas. El anuncio de Quijano entonces pone otra vez la discusión de por qué se está aprovechando ese dinero para la obra que necesita la Asamblea y no para lo prioritario que podría ser la salud de los ciudadanos. Sobre esto, dice Quijano que el problema del Rosales es que el Ejecutivo no ha corregido algunas observaciones sobre la distribución de fondos de ese préstamo y que por lo tanto no se ha aprobado. Al total el préstamo son 170 millones, de los cuales 80 irían para construir el Hospital Rosales. Entonces, también está dañado el Hospital Rosales, que ha recibido daño desde 1917, no del año 2001. O sea, estamos hablando de terremotos del 17, del 19, del 32, del 65, del 86 y los del 2001. Eso es lo que ha recibido también el Hospital Rosales y se necesita. Ahora,
el señor Bukele dice, no vamos a permitir que se construya, vamos a obstaculizar la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa porque la prioridad es la salud. ¿Qué dice usted, Marina? Ah. La verdad es que si nos ponemos a ver en las declaraciones del señor Nayib Bukele, lo que ha hecho y lo que dice, como que bien contradictorio, porque a él nadie le ha tapado lo que ha hecho en diferentes obras en la capital que han superado la cantidad de lo que se necesita para ambas construcciones y no ha tenido bloqueo de ninguna forma cuando son cosas netamente innecesarias a mi punto de vista, y que sí se sabe que se necesita la construcción del Rosales, pues porque son 115 años de este edificio ya, y que pueden decir, bueno, pero si la Asamblea Legislativa ya aguantó tanto tiempo con esta situación precaria, también puede aguantar un poquito más si hablamos de salud y lo que necesitan los salvadoreños, pero el dinero que ya está pagado, entonces que ambas cosas se deben de hacer. Mi posición es esa. En los últimos 10 años, los ciudadanos salvadoreños en impuestos hemos financiado 10 presupuestos que suman arriba de 35,000 millones de dólares a un promedio de 3,000 a 4,000 millones por año. Entonces, en 10 años andamos entre los 35 o un poco más de 1,000 millones de dólares que ya los ciudadanos pusimos. Por lo tanto, 10 últimos años, tanto el presupuesto de la Asamblea como el presupuesto del Ejecutivo, han podido cubrir ampliamente un edificio para la Asamblea y un edificio para el Rosales. ¿Por qué no lo tenemos? Ninguno de los dos, es la pregunta. No es que haya una prioridad y la otra, no, todas son importantes. Estamos hablando de que, ¿por qué? Porque ya pusimos la plata. No puede dejar de construirse un edificio que se está cayendo con el riesgo que tiene para toda la gente que está ahí. Y además el dinero ya se ha dado. Si esta Asamblea Legislativa, porque al final son los mismos, solo han cambiado medio de número, pero siguen siendo los mismos, en los últimos 10 años, hubiese ahorrado 2 milloncitos, tuviera 22 millones en la mano de los 40 que cuesta el edificio. El Ejecutivo en los últimos 10 años, que ha recibido miles de millones, porque es el que más millones recibe, ya hubiese tenido para pagar 1 o 2 hospitales Rosales. O sea, es una cosa de administración. Pero venir a decir ahora que el edificio de la Asamblea no hay que construirlo porque es más importante el de la salud, no es verídico. Creo que todo es importante y además ya los ciudadanos pagamos por todo. Que claro, hay prioridad en la salud, sí, y ahí están los presupuestos. El gobierno ejecutivo recibe de los 5,000 millones del presupuesto, casi el 80-90% de ese presupuesto al año. El de la Asamblea es el 1% de ese presupuesto. Estamos hablando de que los ciudadanos merecemos tener todo completo, no una cosa o la otra. Y mucho menos le doy crédito al señor alcalde de que él venga y diga que hay prioridades y que él se ponga como paladín de esa justicia, cuando mire, Marina, lo que dijo que han costado las plazas que se han construido en San Salvador. Es una inversión de 100 millones de dólares. ¿Necesitamos las plazas? Así necesitamos las plazas. Si vamos a poner la salud, la educación, las prioridades, tampoco las plazas lo son. Podemos agregarle otro picocito a la situación, porque él tenía su oficina dentro de la alcaldía, donde como alcalde tenía que trabajar. El señor Ernesto Mason, hoy que toma la alcaldía, saca un montón de deudas que están saliendo y cobros que están llegando a hacer, y entre una de ellas también un gasto innecesario, al igual que lo que usted acaba de comentar, es el hecho de que él vino al Escalón a alquilar un lugar donde él hacía su trabajo, que dice el señor Ernesto Mason que no puede ya seguir pagando, que él va a hacer su trabajo dentro porque el señor Bukele al parecer pagó cerca de 200,000 dólares. Entonces, la verdad es que esto era un gasto innecesario, algo que no tenía que hacer cuando él tenía su puesto a donde trabajar dentro de la alcaldía. Usted solo haga cuentas. Si el Rosales vale 80 millones, que es lo que estamos hablando, y el de la Asamblea vale 40, aquí se fueron 100 en las plazas. O sea, si vamos a hablar de las prioridades, las plazas ya existían, como existe el edificio de la Asamblea. Pero se da cuenta,
A lo que voy yo es el populismo y la manera en que los políticos nos venden a los ciudadanos hasta el pleito entre nosotros, cuando se gastan el dinero en la misma forma, porque todo el mundo anda administrando para adentro, para sí mismo, porque si era tan importante para el alcalde la salud, esos 100 millones también pudieron haber sido para el Rosales. Y también podemos decirle al señor Quijano que si es tan importante la salud, pues bueno, no hay edificio y vaya para la salud. Pero no es ese el tema. El tema para mí es que los ciudadanos ya pagamos por todo esto. Más de 35,000 millones de dólares en los últimos 10 años, sin tomar en cuenta los presupuestos municipales que salen del mismo ciudadano también. Y que bueno, mire cómo se han gastado, porque también una nota que salía este día dice que la gestión de Nayib Bukele se gastó 389,000 dólares en publicidad de enero a abril del 2018. Y entonces otro gasto innecesario que si usted lo va sumando en la cuenta, Rafael, ¿cómo hubiera servido esto para la construcción del Rosales estando dentro de la capital? Ahora, hay que considerar otra cosa, que legalmente los presupuestos también tienen un compromiso, es decir, usted no puede separar lo legal de lo real, es decir, el presupuesto general de la nación se distribuye entre los 3 órganos de Estado, y no es una cosa que alguien puede decir, yo no te lo doy. El Fondo General de la Nación que tiene Hacienda debe darlo según la construcción de ese presupuesto, y el presupuesto de la Asamblea no lo puede usted venir y cambiar para pasárselo a otro órgano, porque cada uno tiene sus presupuestos. Incluso está la disyuntiva de que el órgano judicial tiene una cantidad de presupuesto que no usa, se lo quieren quitar, pero por constitución se le tiene que entregar. O sea, no es tampoco eso de venir y decirle a la gente, es que ese edificio mejor construyamos primero el otro. O sea, eso es legalmente difícil, porque está establecido para cada uno los presupuestos. Pero al final, los ciudadanos pagamos todos los presupuestos de gasto que tiene la nación. A lo que voy yo es que los políticos siguen vendiéndonos a nosotros un populismo y nosotros lo seguimos comprando. Y seguimos comprando el pleito entre nosotros cuando lo que deberíamos hacer es exigir el edificio de la Asamblea, el edificio del Rosales, las medicinas para salud, las escuelas, todo lo que se necesita, porque hemos y pagamos suficientes impuestos en comparación con lo que se produce económicamente en El Salvador. Y yo creo que esta es hora de enfocarnos todos a la misma situación. Todo funcionario debe darle al pueblo lo que merece, porque es el que paga la fiesta, Marina. Exacto, pero Rafael no dan nada y al final ellos mismos siguen haciendo sus chanchullos para beneficio de ellos. Estaba viendo yo otra nota en la que ahora Norman Quijano también está haciendo una denuncia de que el señor Guillermo Gallegos deja 35 personas contratadas antes de las plazas fantasmas. Exacto, y que fíjese que hay 2 tipos de contrato dentro de esto, las nuevas que se agregan dentro de toda la asamblea y están las otras que pasaron que estaban bajo un contrato, me imagino yo que como servicios profesionales o servicios prestados, a un contrato ya de ley, que ambas contrataciones suman alrededor de 35,000 dólares, si no es que más. Entonces, mire otro dinerito agregándole lo de los bonos. ¿Por qué no alcanza, Marina? Y en eso sí estoy de acuerdo con el señor alcalde, porque se lo roban, pero también lo usan para toda una infraestructura burocrática que consume el presupuesto. Más del 80% del presupuesto va en pagar salario y es toda esa gente que son sus afiliados, sus amigos y la gente de los partidos. Y nos deje a un lado también en remodelaciones pequeñas dentro de oficinas que no sirven para nada. Maquinitas de capuchinos de 4,000 dólares, sí. ¿Verdad? Obras de arte. Piedras pintadas. Sí, ajá, papayas. Papayas. Que hay que devolverle el dólar de una papaya. Computadoras de 18,000 o 15,000 dólares. O sea, pero nosotros los ciudadanos no deberíamos de comprar, pelearnos entre nosotros, sino entender cuál es el fondo del asunto. En 10 años, repito, más de 35,000 dólares hemos pagado en impuestos los ciudadanos. Porque son 10 presupuestos que ya se financiaron, se pagaron.
¿Por qué no tenemos edificios? ¿Por qué no tenemos lo...? Bueno, esas son las preguntas. Hágase y le voy a hacer un recorrido más de algo interesante. Hágase la otra pregunta también. Si este edificio de la Asamblea Legislativa no ha durado mucho y el presupuesto, pongámosle que era una buena cantidad para hacer algo bueno, porque si usted da buen dinero es por un buen resultado. No, usted no le va a pagar a alguien que le haga su casa con un gran presupuesto y que le dé una casa sencilla, si hay un buen presupuesto para manejar todo esto. ¿Por qué también que hubo entre este tiempo y en esta construcción algo se han de haber robado y el presupuesto no es que la construcción no ha empezado, Marina? No, del que han hecho, Rafa, del de ahorita, no, del pero edificio es que ese edificio se construyó en los años 50. Rafael, pero ¿cuántos edificios han sido muy buenos cuando son trabajados bien? Pero sume, Marina, ahí sí estructuralmente es pedir bastante. O sea, hay buenas obras que duran más de 100 años. Exacto. Pero aquí ha tenido un caso fortuito de un terremoto y eso no lo puede evitar. No pudiéramos ir a despertar a los contratos de los años 50 para pedirles garantía. O sea, pero bien, entiendo el punto. Tiene que estar bien hecho todo lo que invertimos, que es un punto también válido. Ahora, y sobre eso le voy a hacer un par de detallitos. Mire, pues, voy a presentarles fotos de los edificios más nuevos que tiene el país y los costos que eso ha significado en inversión privada, como para que cuando me digan que me van a dar un hospital por 80 millones, también sepamos qué son 80 millones. Si me dicen que me van a dar un edificio para la Asamblea Legislativa de 40 millones, sepamos qué son 40 millones. O si me dicen vamos a ampliar el aeropuerto con 100 millones, sepamos qué son 100 millones de dólares. O la remodelación de plazas por 100 millones de dólares, que es lo que ha costado, dicho por él mismo. Ahí está la nota. Mire pues, Marina. A ver qué le parece esto. Este es el edificio más nuevo, están por terminarlo, no está terminado, es el edificio insigne, que según los datos es una inversión de 60 millones de dólares. O sea que si me dice que hay 80 para el Rosales, todavía tengo 20 para algo como esto de sobra, en equipo si quiere, pero mire el edificio que, este está por la zona rosa, ya lo van a terminar, vale 60 millones. A ver qué le parece este, ¿lo reconoce? Sí, sí, sí. Es la Torre Futura, costó 45 millones. Entonces, si la Asamblea va a costar 40, algo así, tal vez sin los jardincitos, ¿verdad? Pero esto es lo que esperaríamos que salga de 40 millones de dólares. ¿Qué le parece este otro, Marina? Es la Torre Avante, también costó 45 millones de dólares. Entonces, algo así esperaríamos. Y por último, la Torre 4, que es la más recientemente inaugurada, es más pequeñita, pero cuesta 20 millones de dólares. Compare usted las inversiones. O sea, lo que cuestan 3 plazas remodeladas son 5 edificios de estos. Lo que va a invertir la Asamblea, pues queremos un edificio como estos, ¿verdad? Que se pueden hacer. Lo que van a invertir en el Rosales, que a propósito el préstamo total es 170 millones, deberíamos de tener unos 3 edificios como esos, ¿verdad? Y súmele, porque también recordemos que Norman Quijano ya había hecho una remodelación de las plazas y que fue definitivamente demasiado dinero para algo tan mínimo a mi punto de vista. Agregarle unas luces, que ya habían unas luces antes, agregarle otro tipo de cosas que pues no están para tanto dinero gastado, bien. No, es que lo decimos bien fácil, mire, 10 millones, 100 millones. Es que ya es hora de que empecemos a ver lo que esas cantidades significan. $4,000 para una maquinita de capuchino. O sea, perdóneme, no es así nomás. 200,000 para un edificio. Para un alquiler. Para un alquiler. ¿Cuánto va a terminar costando el mercado en dinero pagado por los residentes de San Salvador del mercado Cuscatlán? ¿Y cuánto devuelve, no? ¿Cuánto es productivo? Eso no. Pues sí, en comparación no tiene es nada que ver. A lo que voy, y usted lo dijo muy bien, esto no es de uno y otro, es de nosotros como salvadoreños y ciudadanos comprender qué política queremos y qué vamos a estar dispuestos a recibir también de la política. Y ya se nos hace tarde, Marina, dejémosla hasta ahí. Ya con nosotros Javier Castro, pero quiero saludar a quienes están en sintonía. Juan Carlos Contreras desde Nueva York nos está saludando, gracias Juan Carlos. Mario Bautista, saludos, dice Carlos Granados, es una pena las acciones que toman y después pedirán prestado para el hospital. Sí, es que todo es prestado, porque el dinero que damos de los impuestos, todo se va en
los empleos, en los salarios y en los gastos corrientes. Entonces se han quedado a financiar todo y al final no tiene nada el ciudadano. José Molina, buenas noches, saludos. En este tema hay mucha tela que cortar, ya que como siempre se ponen los intereses de los políticos antes de las necesidades del pueblo. Ana Padilla, gracias. Freddy Torres, en definitiva creo que lo más importante es la construcción del hospital. Nada se perderá si les cae encima el inmueble, ¿no? Pero no podemos desearle a nadie el mal. Hilda Ramos dice, ya no caben porque son muchos. Carlos Cañas Armando dice, ¿qué tipo de material pensante están hechos estos señores cuando se necesita reforzar educación, salud, seguridad? Por supuesto, pero es que todo es importante y además hemos pagado por eso. Edwin Mejía, por fin estoy de acuerdo con lo que dice públicamente, ahora tiene razón en lo que dice. Bueno, muchas gracias. Y no es que siempre tengamos que estar de acuerdo, así es el asunto. A ver, ¿qué más dice? Es que se me mueve esto. Nayib dice que se construyan los dos. A Nayib le bloquearon la construcción del hospital, dice. No, si no es a Nayib. Quien ha querido aprobar los préstamos es el FMLN. Entonces ahora el FMLN es el que ha tenido que presentar estos presupuestos. Pero en los 10 años de administración del FMLN sume los presupuestos que ha tenido para salud. Pero es lo mismo. No hay para hacer porque todo se va en salarios. Y la inversión queda muy poca. Nayib dice que se construyan los dos. Bueno, pues, entonces, sí se necesitan las plazas, sí, pero contra el hospital, que es lo mismo que dice él, la plaza no vale nada, pues si tenemos que priorizar la salud, igualmente no vale nada el edificio en ese mismo criterio. Claro, pero todo es importante en un estado, porque no hay nada menos importante, todo es importante para atender al ciudadano. Y basándonos en criterios también hubiera empezado a limpiar antes todo todo el mercado y toda esta zona antes de arreglar un pedacito. Dice acá, el gasto de Nayib por la renta, pero no cobraba sueldo, dice Roberto Quintanilla. Luis Flores, por supuesto que se necesitan las plazas, la situación violenta del país debido a... Claro que se necesita, por supuesto que se necesita. Y son 100 millones de dólares en las plazas, solo para que vean lo que cuesta una plaza también de ese nivel. A ver, ¿qué más? Santos Alcides, estoy de acuerdo con esto. Dice por acá, Salvador Nueva, dice, Nayib no es presidente para construir el Rosales. A ver. El costo de energía de la iluminación de la remodelación del centro, es lo que hablábamos. Dice Salvador, ¿qué prefieres, gasto o robo? Si no podemos poner a escoger eso. ¿Qué prefiero? Que hagan las cosas bien. Nadie tiene por qué robar, en lo absoluto. Ni que me hagan una obra es justificación que tiene que robar algo. Para nada, jamás podríamos o deberíamos aceptar eso. Es demasiado denigrante el que me digan, le dejé el puente, pero me robé 10% adicional. Perdóneme, pero no puedo justificar eso. Quiero el puente y bien hecho al precio que es. Y por eso le he puesto yo algunos modelitos de edificios de inversiones que son de lujo, nada que así medio. Es lo más lujoso que tiene nuestro país en esta cuestión. Pero bueno, Marina, vamos a la pausa y volvemos con Javier Castro, que tiene que hablarnos también del tema de los magistrados. Ya volvemos. Estás viendo Así Estamos. Del Río es pura diversión. Estás viendo Así Estamos. No menos importante en los temas, porque no solo es de dinero, presupuestos, es también que se dé una buena justicia, que se aplique muy bien la Constitución y que toda la justicia respalde al ciudadano. Por eso se insiste en que se elijan magistrados para la Sala de lo Constitucional, magistrados para la Corte, que no estén contaminados en la relación y vinculación política partidaria, que sean capaces, que sean idóneos,
Y para hablar de este tema está con nosotros Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, que como parte del entramado de la sociedad civil junto a otras organizaciones están también trabajando en garantizar que eso suceda. Javier, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael, un gusto estar acá en tu programa esta tarde. ¿Cómo ven el proceso, Javier? Hasta ahora entiendo, FEDAES ya entregó un listado, CNJ ha quitado 2 de esos 15 presentados, pero entiendo que están en la evaluación y tienen que poner ellos otros 15 nombres. ¿Este proceso para ustedes está bien hecho, está mejor hecho que antes, cubre las expectativas? Bueno, Rafael, en efecto, este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es un tema que de FUSADES hemos venido señalando que es muy importante para nuestro país, dado que se van a elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero con la particularidad que en la elección que se va a llevar a cabo pronto se van a elegir a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, con lo que prácticamente tendremos una nueva Sala de lo Constitucional al estarse eligiendo a 4 de los 5 que le integran. Y eso es muy importante, porque si queremos vivir en una democracia necesitamos que exista división de poderes, necesitamos que exista justicia, y desde luego que el tribunal que se encarga de velar por los derechos constitucionales de todos los salvadoreños y el tribunal que también se encarga de poner límites a los abusos de poder, es fundamental que esté integrado por las mejores personas, personas idóneas, personas independientes, porque lo que no queremos que nos pase en nuestro país es que la justicia esté anulada o controlada por partidos políticos, porque eso lo que genera es dejar a la ciudadanía en una situación de desprotección. De los nombres que ahorita se están ya más o menos destapando y conociendo, ¿están ahí los idóneos? Es decir, ¿podemos contar que sí hay de dónde sacar ese perfil que ustedes han puesto? En este proceso intervienen 3 etapas, Rafael. La primera es la de FEDAES, que ya se llevó a cabo una elección que fue el 10 de marzo, de ahí salen 15 nombres, luego los otros 15 son seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, que es la etapa en la que nos encontramos. En la etapa de FEDAES nosotros vimos muchas preocupaciones, primero por todos estos cuestionamientos que giraron alrededor de la figura del presidente de la FEDAES, que venía con una serie de cuestionamientos alrededor de la presidencia de FEDAES, pero también porque se debilitaron los filtros que se fueron creando justamente para asegurar de que surgiera la mejor elección de las personas idóneas en la etapa FEDAES. Surgen los primeros nombres, nosotros sí señalábamos de que nos preocupaban que había algunas personas que creíamos que no reunían el perfil, sobre todo de independencia. Pasó esa etapa y luego entra la etapa del Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene 2 momentos claves. Uno es la revisión de los requisitos de los 15 de la FEDAES, que vimos como hace algunos días se excluye a 2 personas justamente por no reunir ese requisito de independencia de los partidos políticos, lo que hace que se tengan que enviar otros 2 nombres de parte de la FEDAES, pero a partir de ahí teníamos ya la etapa de CNJ, el otro gran momento para seleccionar a sus 15. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, se entrevistaron a 68 personas, creemos que ahí se dio una mejora sustancial comparándolo con otros procesos, unas entrevistas mejor elaboradas, a profundidad, que permitía conocer el pensamiento de la persona que estaba siendo evaluada. Además, en el CNJ también hay un manual que se crea con el objeto de ordenar y ponderar objetivamente, digamos, los candidatos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la fecha? Ya se depuró, digamos, el primer grupo de estos 68 candidatos y ayer el CNJ nos da a conocer que han llegado a un número de 39. De esos 39, el Consejo Nacional de la Judicatura tendrá que decidir cuáles son los 15 que ellos van a estar seleccionando. Entonces entramos en un momento crucial, Rafael, porque acá se va a definir esas personas que van a llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué es importante estas 2 etapas? Porque esa lista que va a llegar a la Asamblea Legislativa marca la cancha o delimita el ámbito para que la Asamblea Legislativa elija a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso vuelvo a la pregunta, ¿tenemos lo que se necesita en esos 39 o en los otros 15? Es decir, ¿podemos estar seguros de que esos 30 que van a llegar
cualquiera que sea electo cumple. Mira, yo creo que dentro del listado de los 15 de FEDAES y también dentro del grupo que va a tener que seleccionar el CNJ, sí hay personas que me parece que reúnen los méritos para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero es necesario que en esta etapa del CNJ se haga una debida revisión de esos requisitos, en el sentido de que se tiene que asegurar de que se están eligiendo las mejores personas. Y es bien importante que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, tiene que motivarse suficientemente y determinarse por qué estas personas que se van a seleccionar por parte del CNJ son las mejores, por qué reúnen los requisitos de idoneidad. Y en eso, cuando hablamos de idoneidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, personas honorables, personas independientes, personas conocedoras del derecho, personas con el carácter suficiente para estar en una ¿Todo eso se ha podido medir? En el manual, ellos han creado una tabla de ponderación o de calificación a donde se han creado ciertos criterios con determinados puntos para llevar a cabo, digamos, esa evaluación. Y lo que se quiere es que esa evaluación sea lo menos subjetiva posible y que esté ligada a parámetros objetivos, medibles, de que las personas que se están llevando son las mejores. Pero también es necesario de que se cuide y sea un esfuerzo por parte del CNJ de que se evite que personas con vínculos políticos partidarios lleguen como candidatos a magistrados. Ese es un énfasis muy relevante. ¿Se está respetando eso? Es decir, ¿hay claridad en que los que lleguen no tienen ese vínculo? Eso vamos a verlo al final cómo termina el proceso, Rafael. Nosotros de la sociedad civil hemos estado planteando esa necesidad de que exista independencia de los partidos políticos, porque en efecto hemos visto también cómo se han presentado varias impugnaciones de parte de personas, justamente porque hay candidatos que no reúnen ese requisito de independencia y que no debieron haber estado, por ejemplo, en el listado de la FEDAES. Y creo que también eso tiene que ser muy cuidadoso el CNJ, de que no vayan a colarse personas con vínculos políticos partidarios, porque estamos hablando de jueces que vienen a controlar el poder. Y uno de los requisitos que existen es, desde luego, el tema de la independencia. ¿Y hay mecanismos para rastrear eso, Javier? Pregunto porque de repente en los procesos para el Corte de Cuentas, Tribunal Electoral, hemos visto que incluso hay información que cartas que primero tenían un sello, después otros que ya no. Es decir, ¿hay realmente información que garantice fulano de tal no tiene ninguna vinculación? Bueno, yo creo que en eso tiene que hacer una labor muy importante tanto el CNJ como la Asamblea Legislativa, de que haya un escrutinio a profundidad para determinar que las personas son independientes de los partidos y que además tienen las otras cualidades para ser magistrados, no solo la independencia, sino que otras también que deban existir. Pero creo que debe verificarse, porque fíjate, ya la Sala de lo Constitucional ha sido muy clara en reiterada jurisprudencia de que las personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia o de otras instituciones de control tienen que ser independientes y no deben tener ningún vínculo, ni formal, que sería como estar afiliado a un partido político o formar parte de una estructura de un partido político, pero también que no tengan esta vinculación material con los partidos políticos, que es más difícil. Yo puedo comprender que la vinculación material puede ser más difícil descubrirla, pero hay que hacer la investigación, hay que determinar si esa persona realmente es independiente, y eso se hace con una evaluación de la trayectoria de la persona, con una evaluación. Yo estuve en un foro internacional hace algunos meses, donde se estaba conversando sobre estándares internacionales, sobre los temas de estos de elección de funcionarios. Y se decía por un experto que expresaba, mire, decía, la mera duda sobre la independencia o imparcialidad de una persona lo debería descalificar para un cargo como ir a una sala de lo constitucional. Yo creo que aquí deberemos ser muy rigurosos, y desde la sociedad civil y la ciudadanía tiene un rol muy importante, Rafael, porque el 11 de mayo es la fecha que está programada de que la
el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura va a mandar a la Asamblea Legislativa ya los 30 nombres sobre los cuales se va a hacer la elección. Entonces, como ciudadanos debemos estar muy atentos a ese proceso. Y por eso pregunto, porque de repente la Asamblea puede decir, bueno, como ya el CNJ hizo un trabajo, yo ya no me preocupo y voy a escoger a cualquiera porque ya vienen filtrados. O sea, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa también en el proceso? También, la Asamblea Legislativa está obligada a cumplir con la jurisprudencia constitucional y la Asamblea Legislativa se tiene que asegurar de que las personas tienen los requisitos y el perfil para llegar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y desde luego que tiene que constatar y asegurar la independencia de estas personas que ellos vayan a elegir. Eso es fundamental, Rafael. Y hemos expresado que, claro, hay riesgos. En el pasado en el país han existido estos problemas que tanto daño le han causado a la institucionalidad, que son los repartos de instituciones, o las elecciones estas de segundo grado por cuotas, tomando únicamente los intereses de los partidos políticos y olvidándose de los intereses de los ciudadanos, que es a lo que se deben los diputados. Vimos la reacción de Guillermo Gallegos por este tema de la negociación de la Junta Directiva, amenazar con que, bueno, entonces mis votos para los magistrados pueden estar en duda. Es decir, ya hay en esto, quizás adelantándose un poco de criterios de que va a haber cuotismo. Sí, eso sería lamentable. Sería lamentable que de nuevo se esté pensando en cuotas y en repartos de instituciones, y sería gravísimo para una institución como la Sala de lo Constitucional, a donde se tiene que asegurar la independencia definitivamente, sino al que están impactando negativamente a la misma ciudadanía y afecta a nuestro Estado de Derecho. Entonces ahí yo creo que ese tipo de amenazas de que no doy los votos o que no voy a dar, no sé, o voy a tomar una reacción determinada a raíz de ciertas discusiones políticas, me parece que no es el camino. El camino es, evaluemos perfiles, veamos quiénes son los mejores y hagamos un escrutinio delicado, específico de las personas para poder determinar quiénes son los mejores. ¿Qué pasa si en este estira y encoge llegamos otra vez a como cuando se escogió a la actual Sala de lo Constitucional, que se sobrepasaron todos los plazos constitucionales y terminamos aceptando que se negociaran en casa presidencial los magistrados? O sea, ¿qué de diferente puede ser esto si se trata de llegar a aquello? No, yo creo que por eso, Rafael, es importante hacerle ver a la Asamblea Legislativa la responsabilidad que tienen. Lastimosamente, muchas de las elecciones de funcionarios de esta naturaleza que se han dado, así como en la Corte y en otras entidades, hemos visto cómo han habido atrasos en las elecciones. Bueno, está el ejemplo del Consejo Nacional de la Judicatura, que se atrasó un año en la elección, y así ha pasado en Corte de Cuentas, así ha pasado en la misma Corte Suprema de Justicia, y eso no puede ser. O sea, creo que también hay una responsabilidad y una obligación de los diputados de elegir bien y elegir en tiempo, porque si no se genera una situación delicada de acefalía en la Corte Suprema de Justicia, y ahora más delicado que sería en la Sala de lo Constitucional, porque solo quedaría un magistrado propietario y un suplente, con lo cual no podría haber conformación de Sala de lo Constitucional si hay un atraso. Entonces tiene que llevarse a cabo una elección en tiempo, una elección además viendo los intereses del país y no los intereses de partidos o particulares, sino que esto es muy trascendental, Rafael. Bajo ninguna manera podríamos pensar en que otra vez esto se defina en casa presidencial. No, yo creo que no. Tiene que definirse en la Asamblea Legislativa. En la etapa ya legislativa, cuando reciban ese listado, se van a llevar a cabo las entrevistas de los 30 y el proceso que se ha desarrollado. Ahí nosotros, Rafael, déjame decirte que hemos presentado una propuesta dentro del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que integra FUSADE junto con otras instituciones, una propuesta normativa para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y mejorar el proceso de elección que se lleva a cabo de este tipo de funcionarios. ¿Eso podrían conocerlo antes? Nosotros, es más, ahora sale un comunicado en los periódicos donde decimos que exhortamos a la Asamblea Legislativa de que se discute este tema, porque sí creemos que es importante mejorar el proceso en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente? Tenemos entrevistas muy superficiales de 3-5 minutos que no profundizan en nada
y que no permite generar, digamos, un verdadero conocimiento o discusión sobre la forma de pensamiento de la persona, tratar de indagar un poco en su trayectoria, etcétera, sino que son más bien de cajón para pasar el trámite. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que debe llevarse a cabo de ver cómo se mejoran las entrevistas, pero también que hayan criterios de evaluación objetivos, Rafael. No solo la simpatía partidaria de con quién me siento cómodo o quién va a tolerar que hagamos determinadas cosas, no. Yo creo que acá debe de haber una sensatez y un compromiso con el país de que se va a elegir tomando en cuenta esos criterios de transparencia, de idoneidad. Ya he escuchado, Javier, que hay quienes evalúan que no se van a elegir magistrados a la Sala de lo Constitucional, sino magistrados de la Corte, y que una vez electos dentro de la Corte Plena puede definir movimientos y trasladar de los actuales a la Sala de lo Constitucional o a estos otros ponerlos en otra sala. ¿Esto cómo quedaría? Eso es muy delicado y nosotros esperaríamos de que no se vaya a cometer una violación a la Constitución de esa naturaleza. Tanto en el 2003 como en el 2006 se hicieron movimientos de magistrados de otra sala hacia la Sala de lo Constitucional. Y quiero decirte que la jurisprudencia allá fue muy clara en ese punto. Los magistrados que van a la Sala de lo Constitucional son electos por la Asamblea Legislativa, provienen de la lista que envía el CNJ y se desempeñan por los 9 años del cargo. Cualquier traslado es inconstitucional. Y entonces nosotros el llamado que hacemos es a que se respete la Constitución y que se descarten cualquier idea de traslados que se ha venido escuchando, que es una amenaza que ahí está latente. Y nosotros esperaríamos de que impere un sentimiento y un compromiso de respeto a la Constitución y que no se esté ni pensando llevar a cabo acciones de esa naturaleza. En este proceso oímos estas cosas porque, claro, todo el mundo quiere tener un control de una sala de lo constitucional, pero al darse la forma atropellada de elección, que es esta que se pudo haber arreglado también y no se aprovechó, ¿cómo quedará en el futuro, incluso después de elegir a estos magistrados, para resolver esta temática de que tengamos siempre la aflicción de que se cambia toda una sala de lo constitucional cada 9 años? Fíjate que en efecto se perdió la oportunidad de hacerlo, porque nosotros y otras instituciones también hicieron los planteamientos, y bueno, se hizo inclusive la propuesta, se llevó a la Asamblea Legislativa, se le dio iniciativa de ley, pero al final no se lograron los votos para lograr el acuerdo de reforma constitucional. ¿Y qué es lo que se buscaba? Era rescatar el espíritu del acuerdo de paz. El acuerdo de paz lo que buscaba en materia de justicia, digamos precisamente en cuanto a elección de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, es que fueran renovaciones progresivas. Porque como tú lo dices, es una aflicción estar eligiendo 4 de una sola vez. Entonces, que se fuera dando de 2, de 1, de 3, pero de una forma de una integración así. Pero se distorsionó por esos movimientos que se dieron en el 2003 y en el 2006. Entonces se dio una propuesta, porque en efecto no es sano tener estos cambios radicales de Sala de lo Constitucional, sino que debe haber un cambio armónico, progresivo, y bueno, como ya no se hizo nada, habrá que esperar otra oportunidad que se pueda llevar a cabo un proceso de reforma constitucional, pero el problema es que ya estos magistrados que se elijan ahora ya van a estar por 9 años. Entonces, ya van a estar electos por un periodo de 9 años los 4 que se elijan, por ende, se va a poder hacer la reforma hasta 2027. Wow, o sea, es una complicación. Es una complicación y qué lástima. Y no hubo la voluntad política de hacerlo. Javier, ¿qué es quizás, para terminar, lo más relevante para los ciudadanos en este proceso? Porque de repente uno como ciudadano sabe que le implica algo el tener malos magistrados o malos jueces, pero no puede hacer mucho porque es un proceso en el que interviene la FEDAES, el CNJ, la Asamblea, pero el ciudadano parece que no hace nada. ¿Hay algo que podemos hacer? Yo creo que sí. Hay mucho que puede hacer la sociedad civil, la ciudadanía, en su rol de auditores ciudadanos, que creo que es un rol que la ciudadanía debe tomar todavía con más fuerza, porque debemos estar muy pendientes de lo que va a pasar en la Asamblea Legislativa con esta decisión y rechazar cualquier componenda
cuotas, etcétera, porque es importante dimensionar que esto afecta directamente la vida de los salvadoreños, porque uno escucha, digamos, las noticias de los temas políticos, electorales, reformas que se han provocado gracias a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, pero también hay derechos de los ciudadanos, que la Sala responde por ellos: derecho a la salud, derecho a estabilidad laboral, derecho al agua. O sea, son derechos que los ciudadanos viven día a día, y que es importante tener presente que hay una instancia que vela por esos derechos. El tema de los medicamentos, Rafael, por ejemplo, que han obligado a medicamentos que se les den a ciertas personas con determinadas enfermedades. Entonces yo creo que hay un tema muy importante para la ciudadanía, para estar pendiente de este proceso, exigirle a las personas que le fueron a pedir el voto y ahora son diputados, que los representen bien, que velen por los intereses del país y que no vayan a estar eligiendo sobre la base de cuotas o intereses partidarios, que eso le ha hecho mucho daño al país y no queremos que vaya a suceder eso, y menos en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces esto es de tomarlo en serio y ya pronto, porque los tiempos se están acortando. Los tiempos se están acortando, como decía, ya el 11 de mayo manda el CNJ la lista 30, desde ahí se activa ya la etapa legislativa, se tendrá que crear una subcomisión, vendrán las entrevistas y creeríamos que ahí entre junio idealmente debería llevarse a cabo esta elección. No debe pasar del 16 de julio, porque ese día ya terminan los magistrados su periodo, y si no se hace la elección antes de esa fecha habría una cefalía. Hay que tener en cuenta esa fecha fatal, 16 de julio, como algo que no debe suceder. Gracias, Javier. Gracias, muy Rafael. amable. Un verdadero gusto la conversación sobre esto y cómo se desarrolla este proceso. Marina. Interesante tema, Rafa. Me encanta porque, bueno, este espacio nos permite con ese tipo de entrevistas conocer procesos que antes no eran muy abiertos para el salvadoreño y que ya solo veíamos las caras ya, ¿verdad?, en el puesto, más no un proceso que venía antes. O ya vamos entendiendo cómo es la cosa. Cómo es que va la cosa, y que no es tan sencillo ni es algo que porque quiero hacer y quiero poner, es un proceso bien delicado. Así que buenas noches, Rafa, feliz fin de semana. Si come pupusas, ahí invita a disfrutar, y bueno, el día lunes nuevamente la cita a partir de las 6 de la tarde. Vamos al proverbio de cierre, y dice así, Proverbios 27:14. Saludar al vecino a gritos de madrugada es igual que maldecirlo. Claro, o sea, nadie quiere que le molesten su profundo sueño y descanso, así que prudentes los que se desvelan en los días viernes. Bueno, hasta pronto. Por hoy, así estamos.